Bueno, estamos hablando a propósito de esa espiritualidad, la necesidad de ver a Dios en todas las cosas, de buscar y encontrar a Dios en todas las cosas, ¿no? Bueno, con todas las consecuencias. Y les dije, toda esa espiritualidad ha sido la que ha engendrado en buena medida, en buena parte, la misión cristiana de la iglesia, ¿no? La gran misión de la iglesia, las misiones, como antiguamente se hablaba, ¿no? Las misiones de la iglesia a la India, a la China, sobre todo, es lo que ha inspirado y acompañado. Entre los planes que yo tenía para este curso, pero al final renuncié, era una noche tener una película. Es una película intensa, que sale de lo ordinario, está muy bien hecha, y puede suscitar muchísimo debate, porque plantea cuestiones fundamentales sobre la misión, sobre las opciones tomadas en el ejercicio de una misión y sobre las consecuencias para la iglesia local en el lugar de la misión, el modo como se entiende la comunidad eclesial, el modo de entender la relación con la iglesia, la entrada y la salida, el problema de la apostasía en la iglesia, de dejar, de renunciar a la fe, viajes completamente a otra cultura, donde la iglesia es minoritaria, tiene que sufrir y que finalmente va a quedarse como una iglesia minoritaria, donde los misioneros han tenido que morir, han sido martirizados, y otros se han quedado y se han entrado a la cultura local, pero apostasiando. Bueno, ya saben. Silencio. Se llama Silencio la película. No lo digan. Se llama Silencio. Les recomiendo porque puede incluso una vez que la vean, no vale la pena que la vean y no hagan nada después, porque sería bueno tener un debate y tener puntos de vista, etc. Hace poquito la presentamos en Cochabamba, la crítica, entonces invitamos a varios, se tocó de coordinador, a una teóloga, una esclava del Corazón de Jesús, irlandesa, que hizo la parte de la visión más espiritual, al padre Víctor Codina, que hizo la presentación de la dimensión eclesial de la película, todo lo referente a la iglesia, y al padre franciscano Roberto Tomicha, que hizo la parte de la presentación de las dimensiones de la misión. Entonces, son como varios abordajes que pueden ser hechos, ¿no? Bueno, entonces les propongo como actividad, más adelante la verán si es posible, pero aquí ¿por qué les hablo de esto? Porque era el criterio que acompañaba esos misioneros, era precisamente ese de ver a Dios en todas las cosas. Entonces es como la clave de lectura, ¿no? Pero incluso dentro de esa premisa espiritual de ver a Dios en todas las cosas, hay una posibilidad de divergencia de interpretación. Como yo veo a Dios en todas las cosas, entonces voy a tomar una actitud por este lado o por este otro lado. ¿Por qué? Porque cada uno está actuando de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a lo que obliga la situación y la circunstancia. Entonces veremos como actitudes diferentes de los mismos misioneros y actitudes diferentes de los propios cristianos. Hay una figura impresionante en esa película que para mí es la figura de la iglesia, de nosotros que somos iglesia, de los cristianos.
la figura del que hace parte de la iglesia, es el personaje que se llama Kochihiro. El nombre del personaje es Kochihiro. Entonces es un miembro de la iglesia que ha apostasiado varias veces. Renuncia a la fe para salvarse, obviamente. Su familia no ha apostasiado y la ha quedado solita. Ha matado a toda su familia y él se ha salvado apostasiando. Entonces él vive un profundo dolor porque él se ha salvado, su esposa, sus hijos han muerto. Entonces, pero él constantemente vuelve y se confiesa y ayuda a los misioneros. Pero cuando le aprieta el zapato, vienen las fuerzas, nuevamente apostasía. Y vuelve y se confiesa, y vuelve y se confiesa. Es como la imagen de la iglesia pecadora. Claro. Es la imagen de los profetas, ¿no? Lo de Oseas, ¿no? De aquel que va al desierto, va y vuelve constantemente. Es como una figura de la iglesia, ¿no? Pero hay otros, los cristianos, que mueren y no aceptan pisar las imágenes, que eran un signo de la apostasía, ¿no? Pisotear las imágenes, ¿no? Bueno, es bien complejo, entonces hay muchos elementos que pueden ser pensados para la misión. Entonces yo creo que es una película, ha sido basada en la novela de un japonés, ¿no? De un escritor japonés, excelente. El escrito es mucho más rico que la película, pero la película es bastante fiel a la novela, ¿no? Bastante fiel a la novela. Entonces yo creo que ayudaría a pensar en este curso un momento muy bueno para reflexión sobre la misión. Es como una recomendación que quería decirles. Bueno, entonces, dando un pasito más, ya les he hablado de esas 2 o 3 características para una espiritualidad de la misión, una espiritualidad misionera. Continuando en esa dinámica, podríamos pensar el anuncio del Evangelio, que en definitiva se trata de un acto del amor, de un acto de caridad, que se despliega, ese acto de amor, de caridad, que se despliega, que se va extendiendo en el servicio, se despliega en la diaconía. El anuncio del Evangelio es un acto de amor, de caridad, que se dice, se despliega, se va desarrollando, desenvolviendo, desarrollando, desplegando en el servicio. Están viendo la unión desde la lógica, ¿no? El anuncio del Evangelio es en sí un acto de caridad, de amor. ¿Por qué? Porque solamente puede entenderse como, o puede traducirse mejor, como el despliegue del servicio, en el servicio. Entonces la iglesia, que hemos visto antes, que es la diaconía de lo humano, que está el servicio de lo humano. La iglesia sirve a la humanidad, la diácona del ser humano, ¿no? La iglesia es una obra que está orientada a la humanización también, y que suma y hace el esfuerzo de juntar todo ese movimiento, todo ese trabajo, para poder entrar en la sociedad, hacer parte de la sociedad, de modo que todo puede estar en conformidad con el Evangelio. Eso es lo que buscamos, ¿no? Que todo esté en conformidad con el Evangelio. El teólogo Joseph Moine, un francés que ha cumplido prácticamente 100 años, que todavía sigue escribiendo, habla de la humanización evangélica. La humanización evangélica es un humanismo evangélico.
lo que nosotros hacemos desde la iglesia, ¿no? Entonces, la humanización es en sí misma un fin. Es un fin la humanización en sí misma, ¿no? Y esta humanización participa constantemente del quehacer de la iglesia, y la iglesia, podríamos decir, es el comienzo, es la génesis, está en el comienzo, en la génesis de la humanidad, bajo el impulso del poder creador y recreador de Dios. Ahí el anuncio del Evangelio aparece, pero se suma por exceso. El anuncio del Evangelio aparece ahí, pero se suma por exceso, por sobreabundancia. El anuncio del Evangelio es sobreabundante, es un exceso el anuncio del Evangelio, es un más. Entonces, el anuncio del Evangelio, como por exceso, se suma a la obra de humanización. Porque si no, diría, no, entonces la iglesia simplemente busca la humanización y nada más. No. Ahí el Evangelio se suma a ese proceso de humanización como por exceso. Es un más, es un plus. Y eso pues aparece muy bien entendido en todo lo que significa la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia es eso que les estoy diciendo justamente. Los procesos de humanización, eso le toca a todo el mundo, cualquier institución que quiera ser digna y humana. Entonces, ¿cuál es la particularidad de la iglesia? Que esa doctrina social, que en el fondo es movimiento de humanización, hay un exceso, surplus, que es el anuncio del Evangelio. Y eso, pues, nos hace comprender muy bien el sentido y la significación de nuestra preocupación cuando hablamos de la necesidad de justicia, de la necesidad de liberación, la necesidad de desarrollo, de sostenibilidad, de inclusión, la relación entre los pueblos y las culturas, la necesidad de la paz. Todo eso no es ajeno a la evangelización. Es parte. Y la evangelización no sería completa si no existiese esa mutua conexión que se presenta entre el Evangelio y esos procesos de humanización, la vida concreta del hombre. Por lo tanto, para resumir, hay dos conceptos importantes: evangelización o misión evangelizadora. Se acopla necesariamente con aquello que llamamos desde hace mucho tiempo la promoción humana. No podemos separar. La misión evangelizadora va a la par, va de la mano con la promoción humana. Por lo tanto, podemos decir que hay una íntima relación entre evangelización y humanización. Y la humanización, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es el fruto de la obra creadora y recreadora de Dios en alianza con los hombres y mujeres de este mundo. En el fondo, Dios ama, Dios engendra a los hombres y a las mujeres a la vida y los salva. Y así los salva. Y no sabemos si es creyente o no creyente. Dios está engendrando a los hombres y mujeres a la vida, sean creyentes o no creyentes. Y ahí aparece precisamente la evangelización.
que es el llamado a reconocer este misterio de salvación que ya está actuando, que ya está en obra, que ya está la obra en nuestras vidas y en las vidas de los otros. Y nos gozamos por ello y nosotros lo celebramos. Entonces hay un reconocimiento en la obra, en la fe de la obra de Dios, el reconocimiento de la obra de Dios que nos muestra la fe. No es una condición necesaria para beneficiarse de la salvación, que eso creo que lo hemos dejado claro. Pero en ese reconocimiento que hacemos nosotros los cristianos, en ese reconocimiento, en él sí se manifiestan desde ahora las potencialidades de la salvación como un exceso de la gracia. Que por sí misma es preciosa y que nos es ofrecida y que se suma a nuestra existencia para transfigurar nuestra existencia. Y ahí cobra pleno sentido lo que nosotros hacemos con sus dificultades, con sus problemas, lo que nosotros hacemos en nuestra Santa Madre Iglesia, en las comunidades eclesiales. Cobra pleno sentido. Y ahí todo esto se entiende mucho más claro, me parece a mí, que no estamos poniendo oposición, sino estamos complementando y estamos entendiendo que lo que nosotros vivimos y celebramos lo hacemos porque vivimos el gozo que nos ofrece esta forma de vida. Y los sacramentos para nosotros son celebración de aquello que vivimos, que es el bautismo, como les decía ayer. El bautismo. En el fondo estamos celebrando el gozo de ser hijos e hijas de Dios. Es la celebración de esa realidad. Ese es el sacramento. El bautismo es el signo sacramental o el sacramento de que somos hijos e hijas de Dios. Es el sacramento de esa realidad. Es el signo de esa realidad. ¿Han entendido ahora? La problemática que salía antes es el signo de esa realidad que para nosotros aparece como gozo. Somos hijos e hijas de Dios, pero ¿qué es el bautismo? Es el signo de que somos hijos e hijas de Dios, es el sacramento de esa realidad. Exactamente igual que cuando decimos que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es el sacramento de esa realidad. Es el sacramento de la Eucaristía. Como el matrimonio es el sacramento de qué realidad. ¿De qué? ¿El sacramento de qué? Del amor de ese hombre y de esa mujer que han decidido unirse para siempre. El matrimonio es el sacramento de esa realidad. No sé cuánto espero que ayude a aclarar, si no me complica. Bueno, y hay un punto que me parece importante, que ya mañana lo podemos desarrollar un poquito más, pero por lo menos lo menciono ahora, antes de cerrar. La importancia de entrar
entrar en ese anuncio del Evangelio, en esa misión evangelizadora, con un estilo particular. ¿Cuál sería ese estilo con el cual nosotros entramos en ese anuncio de la misión o en ese anuncio evangélico o en esa misión evangelizadora? Necesitamos un estilo. Todos los misioneros tendríamos que ser estilosos. Necesitamos un estilo. Y el estilo misionero está ligado a la espiritualidad que vivimos, que es parte de esa espiritualidad que vivimos, que sale ese estilo del misionero. Claro, hay algunos que son no sé. Si no, se trata de la espiritualidad que nos acompaña, que nos muestra un estilo concreto. Y aquí se formula, me gusta lo de Focio, yo lo desarrollo un poco más después en otros escritos, pero me parece que es justo lo que él dice. Dice, es un estilo grato, amable y cordial. ¿Grato de dónde viene? De la gratuidad, de la gracia. Un estilo grato, un estilo amable, ¿de dónde viene? Amable viene del amor. Y el estilo cordial, solo podemos ser corazonando, amando y gratuitamente. Grato, amable, cordial. Entonces, eso lo podríamos ir explicando. Y se trata simplemente de la fe que invita a reconocer la gracia infinita de Dios, que ya actúa en la existencia de todos. La diaconía, el servicio de la que hemos hablado, debe realizar con mucha competencia, con mucha seriedad y de un modo muy eficaz, que cree la proposición de la fe, ¿no? La propuesta de la fe, que cree y realiza. Los ciegos ven, los cojos andan, el reino de Dios se aproxima. Pero la diaconía no es suficiente. Es necesario anunciar el Evangelio de una manera que sea accesible a la inteligencia humana. Si anunciamos el Evangelio en una lengua indescifrable, nadie me entiende. Necesitamos anunciar el Evangelio en un lenguaje que sea accesible a la inteligencia de los hombres y mujeres, que puedan entenderlo, que puedan recibirlo, porque si no lo pueden recibir ni entender, ¿para qué? Entonces ahí hay un lenguaje concreto, que sería ese estilo del que estaba hablando, para que lo entiendan, ¿no? Acuérdense de lo de Pedro, ¿no? Estén siempre dispuestos a dar razón o dar una respuesta a todo lo que nos pida, a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza. Pero, ¿cómo hay que hacerlo? Nos dice ese mismo texto. Hay que dar razón de nuestra esperanza con un estilo concreto. Y el texto continúa y dice, háganlo con dulzura y respeto. En 1 Pedro 3:15. Entonces, con dulzura y con respeto, mansamente, mansamente, como aquella lluvia que cae sin dejarse sentir. Ayer alguien me dijo, en México tiene esa expresión, ha comenzado a chispear. Yo tuve que pensar un rato para entender, ¿no? Estaba chispeando. Bueno, es el modo. Entonces podríamos desarrollar ese estilo que sería grato, amable, cordial. Me quedo ahí, no desarrollo más. Mañana continuamos en esa línea y